Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Gameplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En el video de hoy, muy atentos, pero que muy atentos porque tenemos muchas noticias, más que nada de videojuegos gratuitos, de nuevos lanzamientos que van a llegar en el nuevo cambio de año. Sí, cuando llegue el 2023 vamos a tener muchísimos juegos nuevos y también filtraciones para el año 2024 de próximos juegos, que no sé si estaremos vivos en 2024, nadie sabe lo que puede llegar a pasar, pero sabemos que va a salir un juego, así que nada, se los traigo acá como noticia, así que muy atentos. Igual acá abajo en la línea de tiempo pueden ir avanzando la parte que más les guste. También les voy a traer algunas ofertas interesantes, algunos complementos gratuitos que tienen en la PlayStation 4, PlayStation 5, sí, así que muy atentos, mírenlo hasta el final. Y en el final del video ahora sí vamos a estar saludando los comentarios del video anterior. Por otro lado, si se quieren suscribir y activar la campanita son más que bienvenidos y se suben a la Calvoneta para tener noticias casi diarias de lo que sería el mundo de los videojuegos y formar una hermosa comunidad en este canal. Ya llegamos a 16.900, así que muchísimas gracias. No la quiero hacer tan larga, así que comencemos con las noticias del video de hoy. Bien, para comenzar nos vamos a dirigir a la página de eneba.com porque les quiero traer la mejor oferta de lo que sería el mejor juego del año. Sí, el juego GOTY es Elden Ring, sí, lo tienen para PC, para Steam la Key de Europa a 36,75, sino para Latinoamérica la Key de Steam también a 43,23. Si ustedes son de PlayStation y no lo quieren canjear en Steam, se van acá arriba a PlayStation y se van a donde dice PS Network Gift Card. Acá pueden buscar las gift cards, que la verdad que son muy baratas también. Les dejo el enlace en la descripción para que vayan a ver las gift cards para canjear el juego desde su PlayStation mucho más barato. Por otro lado, les quería comentar que hay una oferta bastante interesante que a mí me llamó la atención y se las quería traer. Es en el Outlast Whistleblower DLC. Para el DLC obviamente tienen que tener el Outlast, pero por si no tienen el DLC, tienen el DLC a menos de $1. Cuando en Steam, vamos a ver cuánto nos sale. DLC Outlast lo tendríamos a $1,34. Nos estaríamos ahorrando nos estaríamos ahorrando 50 centavos de dólar, que es bastante interesante para ahorrar. Después tenemos otra oferta, Civilización 6, acá en Steam lo tenemos a $6 y en Eneba lo tendríamos simplemente a 3,13. Esta es una oferta bastante más interesante, más jugosa, le sacamos unos $3 aproximadamente. Bien, y ahora sí comencemos con las noticias de videojuegos en lo que sería PlayStation. Vamos a hablar del PlayStation Plus porque sí, hoy mismo Sony confirmó en su blog oficial los juegos que se habían filtrado ya hace un tiempo, que se los traje al canal. Estamos hablando de Star Wars Jedi Fallen Order para Play 4 y Play 5, de Fallout 76, la versión de PlayStation 4 y el Action Verge 2 para Play 4 y Play 5. En cuanto a Star Wars, nos da la información de que nos ponemos en la piel de un Padawan Jedi en una nueva historia de Star Wars de Respawn Entertainment, los creadores de Apex Legends y Titanfall. Tras los acontecimientos del episodio 3, la venganza de los Sith y la letal Orden 66 del senador Palpatine, cuyo objetivo era destruir la Orden Jedi y allanar el camino para el ascenso del Imperio. Eres el último Padawan Jedi y su única esperanza de supervivencia. En cuanto al Fallout 76, exploraríamos un terreno devastado por una guerra nuclear en esta precuela multijugador de mundo abierto ambientada en la historia de Fallout. Es un juego de Bethesda Game Studios, los creadores de Skyrim y Fallout 4, que te invitan a probar el Fallout 76. La precuela online en la que todos los humanos supervivientes son jugadores reales. Puedes trabajar en equipo o no para sobrevivir. Y en cuanto al Action Verge 2 para Play 4 y Play 5, explorás dos mundos interconectados, utilizas tecnología antigua y cuestionándote la realidad en este juego de plataformas y de exploración. Es una secuela que expande este universo con personajes, habilidades y mecánicas de juego completamente nuevos. Tienen hasta el 2 de enero para descargar los juegos del mes anterior, o sea, los juegos de diciembre, que son el Divine Knockout Founders Edition, o sea, edición fundadores, Mass Effect Legendary Edition y Biomutant. Estos juegos los pueden añadir a su biblioteca y mientras tengan el PlayStation Plus activo los van a tener en su biblioteca. A partir del martes 3 de enero ya tendrían los nuevos juegos, que son los que les traje hace un cachito, que les describí hace un cachitín. Bien, pasemos a hablar ahora de los nuevos lanzamientos, las noticias de videojuegos multijugador gratuito, como puede ser el multijugador gratuito del The Last of Us, de cómo puede ser el Death Stranding 2. Vamos a hablar un poco de estos títulos, de las filtraciones que tendríamos disponibles. Pero antes de pasar con esas noticias, nada, me apoyan muchísimo, ya saben, dejando su suscripción y activando la campanita. La mayoría de los que ven mis videos y les sirven mis noticias no se suscriben y activan la campanita, entonces nada, no hay la misma tasa de visualización que de suscriptores. Así que si cada persona
que ve este video se suscribe, me ayudan muchísimo y creceríamos un montón en el canal, me dan un montón de apoyo y me ayudarían a cumplir mi sueño de convertirme en un gran youtuber, un gran informador de noticias de videojuegos, y además a ustedes les sirve este tipo de contenido. Así que nada, justamente si les sirve este tipo de contenido, les gustan las noticias de videojuegos y demás, suscríbanse y activen la campanita, que me ayudan muchísimo a mí y se ayudan muchísimo a ustedes. Ahora sí, volviendo a lo importante, vamos a hablar un poco de Naughty Dog, de Sony y de PlayStation. Neil Druckmann, espero haberlo dicho bien, confirma que Naughty Dog está en desarrollo de 3 nuevos títulos. El estudio de desarrollo creador de Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted y The Last of Us está trabajando en 3 nuevos títulos, según confirma Neil Druckmann. Necesito que presten mucha atención a partir de ahora porque es bastante confuso y nada, voy a tratar de hacérselo lo más simple posible porque vamos a hablar de varios juegos y no quiero que se mezclen mucho. En cuanto a gratuito confirmado, tendríamos el juego modo multijugador de The Last of Us Parte 2, que tampoco tenemos confirmado que sea gratuito, pero hay un par de filtraciones que indican que puede llegar a ser gratuito. Hablando de este multijugador de The Last of Us Parte 2, conocido también como Facciones, está confirmado por el propio estudio, aunque por el momento no ha trascendido información más allá de que siguen trabajando en ese juego. Lo único que tendríamos es eso, siguen trabajando en The Last of Us Parte 2 multijugador, llamado también Facciones. Como les comentaba, los rumores apuntan a que este multijugador puede optar por un sistema free to play con microtransacciones, por lo que su contenido sería gratuito, pero también contaría con algunas funciones de pago y un modo Battle Royale. Por otro lado, dejando de lado este juego, otro de los juegos que puede salir a la venta es el remake del The Last of Us, que lleva rumoreándose desde hace meses y recientemente se habría mostrado una primera imagen oficial durante un evento. En cuanto a otro de los juegos que puede llegar a ser uno de estos 3 o de estos 2 que quedan por saber cuáles son, existen 2 respuestas a esta pregunta: una franquicia ya conocida o una nueva propiedad intelectual. Los directores de Uncharted del legado perdido, el spin-off protagonizado por Chloe Fraser, que a su vez funciona como secuela de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, comentaron en una entrevista reciente que no se cierran a dirigir una nueva entrega de la saga. ¿Estará desarrollando Naughty Dog un nuevo título independiente de Uncharted como es este legado perdido? No descartamos la posibilidad teniendo en cuenta el reciente lanzamiento de Uncharted Colección Legado de los Ladrones y la gran base de fans que tiene la saga, aunque no podemos descartar tampoco que el estudio esté enfrascado en el desarrollo de una nueva saga ambientada en un universo completamente nuevo. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué puede llegar a ser un Uncharted nuevo que no sea ramal con la historia del Uncharted 1, 2, 3 y 4, como puede ser un juego de Uncharted pero siendo un spin-off? O de un nuevo lanzamiento de una nueva saga, en vez de ser Uncharted, otro juego ambientado en un universo completamente nuevo. ¿Qué les gustaría a ustedes? O nada, díganme acá abajo en los comentarios, háganmelo saber. Y hablando de esto, en cuanto a Neil Druckmann, ¿sí?, de Naughty Dog, ya nos anunció que su próximo lanzamiento o el próximo lanzamiento de Naughty Dog sería un juego más que nada ambientado o estructurado como una serie de televisión. Druckmann no ha querido profundizar en esta información ni entrar en nuevos detalles acerca de este misterioso proyecto que todavía desconocemos si se trata de una nueva entrega de la saga ya establecida, de una saga ya establecida como puede ser un Uncharted, como les comentaba, o de una nueva IP. Yo creo que va a ser una nueva saga, un nuevo universo, porque lo quieren hacer en modo de capítulos, en modo de serie de televisión, sí, lo cual es algo bastante nuevo, no es algo bastante innovador. No creo que se haya hecho algo tan así en lo que es Sony PlayStation. Si uno sabe de algún juego que va lanzando capítulos durante determinado tiempo, pero que sea muy conocido, como de una compañía así como es Naughty Dog de grande, me lo hace saber acá abajo en los comentarios. Lo importante acá es que a mediados de este mes de diciembre se reportó que Naughty Dog podría estar trabajando en The Last of Us Parte 3. Algo que no nos parece descabellado teniendo en cuenta el interés que tiene tanto el estudio como Sony en seguir explorando el universo de esta licencia. Un detalle que nos hace pensar que efectivamente el siguiente proyecto de la compañía sería un tercer videojuego de The Last of Us. Es que a finales de octubre un nuevo estudio de PlayStation se unió al equipo de Naughty Dog para trabajar en una saga muy querida. A ver, en esto de una saga muy querida, yo estoy entre Uncharted y The Last of Us. Finalmente, casi podríamos descartar que estén, pero ¿qué me hace decantar más por The Last of Us? Es porque finalmente podríamos descartar que estén desarrollando un nuevo Uncharted, puesto que hace poco surgió un rumor que apuntaba a que Sony estaba preparando un reboot de la saga, aunque sus creadores no estarían involucrados en su desarrollo. Por eso me tiro más a que van a lanzar un The Last of Us Parte 3 a modo de capítulos y demás, para ir avanzando
todos al mismo tiempo o no sé, ponele cada viernes te suben una parte para que vayas, o se actualiza y suben una parte del juego para que vayas. Eso es lo que entiendo yo. Quizá estoy confundido, pero es mi entendimiento y se los quería comentar a ustedes. Frank Alberti mencionó accidentalmente en su currículum la ventana de lanzamiento del Death Stranding 2. Para los amantes de Death Stranding, tendríamos fecha estimada para el Death Stranding 2. Al parecer deberíamos esperarlo hasta el año 2024. Esta publicación obviamente ya fue retirada de su perfil de ArtStation y según ha reportado desde Eurogamer, Alberti ha trabajado en la secuela de la ópera prima de Kojima Studios, de Kojima Productions, como artista senior, una información que aparecería en su currículum original, el cual destacaba que llegaría en 2024 a PlayStation 5. No han salido a hablar ni Hideo Kojima, ni Sony PlayStation, ni el propio Alberti sobre este desliz o esta revelación antes de tiempo. Obviamente hay que tomar esto con pinzas, toda esta información con pinzas. Nada más les quería traer así un pantallazo general de lo que se ha ido filtrando, de los nuevos juegos de Naughty Dog, de los de Last of Us, de los Uncharted y del Death Stranding 2. Espero que hayan entendido esta información, que les haya servido y que no se haya despelotado mucho la información. Pasemos a lo siguiente, vamos a hablar de Blue Protocol, un juego que los que siguen el canal lo deben ya haber escuchado, pero nada, les voy a comentar lo que sabemos del MMORPG más prometedor del próximo año 2023. Ya que nos estamos acercando al cambio de año, les voy a traer este juego que va a salir gratuitamente en el 2023. El largamente esperado MMORPG gratuito de Bandai Namco y Amazon Games se estrenará finalmente en la segunda mitad del año que viene. Ahora sí, les traigo esta noticia porque tendríamos una celebración de beta cerrada en lo que sería principios del 2023. Lo cierto es que Blue Protocol apunta a ser una de las apuestas más fuertes de su género del año que viene. Visualmente bello, un sistema de combate ágil y dinámico, personalizable y una filosofía de diseño muy accesible que nos permite disfrutar de su puesta tanto en solitario como acompañados por sus principales atractivos, tanto en solitario como acompañados. Esos serían sus principales atractivos, así como el hecho de poder probarlo gratuitamente y sin coste alguno a partir de los principios del 2023. Les dejo el enlace obviamente para que se registren a su beta acá abajo en el comentario fijado. Si no, buscan en Google beta Blue Protocol 2023 y les debe aparecer la página oficial. Pasamos a la próxima noticia, jugadores de PlayStation 4, PlayStation 5. Si ustedes tienen muy poco espacio porque tienen muchos juegos en su consola, les traigo una excelente noticia, ya que Sony se ha asociado con Seagate, no sé si lo dije bien, Seagate o Seagate, la compañía que hace discos duros, ¿sí? Por lo cual podríamos tener nuevas unidades de almacenamiento Game Drive para Play 4 y Play 5 con la licencia oficial de PlayStation, con motivos del God of War Ragnarok y el Horizon Forbidden West. Además se ven bastante bonitos los discos, no sé si se venden así con esos estilos o con esas imágenes impresas en los discos, pero se ven bastante bonitos. Y si no, se venderían solo en negro o negro mate con el logo de PlayStation en una esquina. Lo que sí sabemos es que los juegos cada vez ocupan más espacio, la Play se queda medio corta de espacio, tanto la Play 4 como la Play 5, y nos viene bastante bien esta nueva asociación de PlayStation con Seagate para tener nuevas unidades de almacenamiento externas. Se conectan directamente con USB y ya no tienen que tocar nada en la Play ni nada, tendrían un nuevo espacio disponible. El Game Drive para las consolas de PlayStation está disponible en dos tamaños. La de 2 TB que puede cargar de media más de 30 juegos de PlayStation 5 y más de 50 títulos de PlayStation 4, una cantidad que se duplica con el otro modelo que sería el modelo de 4 TB. Ambos productos están disponibles ya en Amazon, pero bueno, hay que fijarse en la tienda de cada país a ver si están disponibles o en las tiendas físicas de sus ciudades cuando lleguen. Lo interesante de esto es que si vos tenés el disco lo podés sacar y llevarlo a cualquier lado. Si tenés juego que es de Play 4 y de Play 5, lo te pones en el disco, lo jugás en tu Play 4 y vas a lo de tu amigo que tiene la Play 5 o viceversa, vos tenés la Play 5 y la 4 y lo llevas y lo pueden jugar tranquilamente en la casa de tu amigo. Ahora sí, como les decía hace un cachito, Game Drive tiene ediciones especiales God of War y Horizon. Lo que sería un diseño más interesante, más bonito, más lindo, ¿sí? De God of War, Ragnarok o de Horizon Forbidden West. La única diferencia es que además de ser ediciones especiales, nada, el tamaño es específico. Por ejemplo, el de God of War Ragnarok lo tendrían de 2 TB nada más y con iluminación LED de color azul hielo. Y en cuanto al del Horizon Forbidden West, tienen disponibles dos versiones, una de 2 TB y una de 5 TB, que es la única versión de 5 TB disponible en el mercado. Pasemos ahora a hablar un poco de juegos gratuitos porque se nos está terminando el video y les quiero traer juegos gratuitos. En este caso vamos a hablar de juegos para PC. Disponible en GOG durante un tiempo limitado, prácticamente quedan 2 días, ¿sí? Desde que
estoy grabando, así que les dejo el enlace en la descripción. Tienen el Worms Revolution Gold. Worms Revolution es un videojuego de estrategia por turnos desarrollado por Team 17 y forma parte de la serie Worms. Podés elegir jugar al extenso modo para un solo jugador que incluye campañas y misiones rompecabezas, o lanzarte al modo multijugador a través del juego online o local. Por primera vez observa la inclusión de agua dinámica, objetos y tipos de gusanos. Personaliza tu experiencia eligiendo el tipo de gusano con el que vas a jugar, su aspecto e incluso su acento. Este juego lo pueden añadir a su biblioteca y les quedaría para siempre en la biblioteca de GOG.com para poder descargarlo en su consola, en su PC, perdón. Próximo juego, vamos a hablar un poco del Epic Games Store porque hace unos días salió un juego nuevo y nada, me llegó la notificación recién hace unas horas, así que les voy a traer esta noticia. Vamos a hablar de Chimera Land. No sé si lo nombré bien, pero bueno, lo tienen en el Epic Games Store, es un free to play para siempre. No hace falta que lo agreguen hoy, mañana, siempre va a estar disponible este juego gratuito, a no ser que lo retiren de la Store en algún momento. Chimera Land es un juego de supervivencia de mundo abierto repleto de elementos de RPG y ambientado en un mundo prehistórico y de fantasía. Tendrás que reunir recursos, fabricar objetos, cultivar e investigar tecnologías, y puedes empezar construyendo un refugio de supervivencia o acabar construyendo una mega base en el Outer Space. Y por último, el juego del día de hoy gratuito, que tiene un valor de $14. Si no lo canjeas hoy, sos un colgado. Así que, o una colgada. Les recomiendo que rápido vayan a canjear Mortal Shell en el Epic Games Store gratuito por 24 horas. Por lo tanto, este juego Mortal Shell está gratis y acaba de estar gratuito el 29 del 12, hoy es 28, el 29 del 12 a las 13 horas Argentina o a las 17 horas de España. Antes de ese tiempo, ustedes lo pueden añadir a su biblioteca de Epic Games Store y quedárselo para siempre en su biblioteca. Les recomiendo este juegazo. Es un RPG repleto de acción que pondrá a prueba tu cordura y resiliencia en un mundo hecho pedazos. Tus adversarios no muestran compasión, con una conciencia y precisión superiores necesarias para la supervivencia. Posee guerreros perdidos, descubre santuarios ocultos y enfréntate a enemigos formidables. Es un género indie roll bastante interesante, tiene un valor de $14, casi 15, así que les recomiendo que lo añaden a su biblioteca, lo prueban, si no les gusta, bueno, queda ahí en la biblioteca, pero se ahorraron $14 de probar un juego, quizá comprarlo y que no les guste. Así que nada, lo añaden a su biblioteca en el Epic Games Store y ya les quedaría para siempre. Bien, pasemos ahora a algunos regalos que me estaba olvidando de decirles. Pasemos a algunos regalos que tenemos en la PlayStation Store. Tenemos regalo para el Sonic Frontiers, un atuendo. Si estuvieran atentos al canal, yo ya les traje que estaba el Sonic Frontiers, un DLC gratis, un disfraz y demás. Así que lo pueden canjear desde acá sin necesidad de PlayStation Plus, sin nada. Pero recuerden que para estos complementos necesitan el juego base. Para el Saints Row Steel Series tenemos también para el Boss Simulator 21. Para el World of Warships Legends sin PlayStation Plus, para el Saints Row Free Steel también sin PlayStation Plus, y para el Sackboy A Big Adventure, otro disfraz, también paquete de disfraces o de emociones, también sin PlayStation Plus. Con PlayStation Plus tenemos para el Fortnite, para el Fall Guys, para Super Animal Royale, para el Roller Champions, para Neverwinter, para Overwatch 2 y no mucho más. Estos serían los nuevos complementos que tenemos en la consola de PlayStation 4. Para encontrarlos tienen que irse a la sección de su PlayStation Store complementos y acá se van hacia la derecha de todo. Van a nuevos complementos, acá muy importante le ponen como filtros, le ponen gratis primero, acá donde dice precio, gratis, y después le dan a fecha nuevo primero, y así se les acomodarían mucho más fácil. Bien, y antes de terminar vamos a saludar a los comentarios del video anterior. Si ustedes quieren un saludo, acá abajo en la caja de comentarios me piden un saludo, y recuerden nada, si les sirvió toda esta información, suscribirse y activar la campanita para subirse a la calvoneta. Saben que me dan muchísimo apoyo. Si están viendo este video y no están suscriptos, me van a hacer enojar y no quieren verme enojado. Es enojado. Bueno, ahora sí, un saludo para Don Adrián, un saludo para Kevin Navas, un saludo para José L. Romero, un saludo para L Pro, y hasta acá los saludos del video anterior. Si ustedes quieren un saludo en el próximo video, como les decía, comentan en este video y yo los estoy saludando en el próximo. Muchísimas gracias también a lo que serían los miembros del canal, que ahí están apareciendo en pantalla. No los había puesto anteriormente, me había olvidado, pero bueno, ahí están apareciendo en pantalla. Se sumó un nuevo miembro, bienvenido Sun Wa a las membresías, y por tan solo 15 pesos argentinos o $1 creo que les cobra por ser del exterior, me pueden dar apoyo mes a mes para nada, seguir creciendo como comunidad. Además tienen bastantes beneficios, así que se fijan acá abajo en lo que sería el unirse, el botón de unirse que está al lado de mi carita o de mi canal.
Y bueno, Calvos Calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. En el video anterior les pedí 120 likes y casi llegamos a 200, increíble. Vamos por otros 120 likes o 150. Si superamos la meta de 120, espectacular. Si no, 150, mucho mejor. Nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que le vienen dando al canal. Espero que hayan tenido una excelente Navidad y que tengan un muy feliz año nuevo. Les agradezco de todo corazón por todo el camino que vienen recorriendo conmigo, por cómo venimos creciendo juntos y por todo el apoyo que le dan al canal y a los creadores de contenido de noticias de videojuegos. No hablo tan solo de mí, sino de otros creadores que ustedes le dan apoyo también. Está buenísimo que apoyen varios canales porque no todos traemos el mismo contenido, alguno lo hace de determinada forma, otro de otra, así que nada, muchísimas gracias por mí y por todos los otros creadores de contenido de noticias de videojuegos o de otras cosas. Y sin hacerla más larga, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.